Hay momentos en la vida que cambian todo. Momentos que definen quién eres y qué estás dispuesto a hacer para proteger a los que amas. Momentos que te hacen cuestionar la realidad, que te hacen comprender que hay fuerzas en este mundo que no podemos ver, que no podemos entender, pero que existen. Mi nombre es Lisandro. Tengo 35 años y soy de Guerrero. Vivía con mi esposa Carmen y mi hijo pequeño en una casa cerca del monte. Era una casa humilde, pero era nuestra. Habíamos trabajado duro para tenerla. Habíamos estado esperando a nuestro hijo durante años. Y cuando finalmente nació, fue lo más hermoso que habíamos experimentado. Pero después, algo comenzó a acechar. Algo que buscaba a mi hijo, algo que intentaba reclamarlo. Esta es la historia de cómo protegí a mi familia, de cómo aprendí que a veces correr es la única opción, de cómo escapamos de algo que probablemente habría destruido nuestras vidas si hubiéramos esperado un poco más. Vivía una vida normal, iba a trabajar cada día, volvía a casa cada noche, pasaba tiempo con mi esposa y mi hijo. Era una vida simple pero feliz. Mi trabajo me llevaba a la ciudad cercana. Trabajaba en construcción. Era trabajo duro pero pagaba bien. Y necesitaba ese dinero para mantener a mi familia. Una tarde, después de un largo día de trabajo, estaba regresando a casa. Manejaba por la carretera que llevaba a mi comunidad. Y escuché algo, un llanto. El llanto de un bebé. Provenía del monte que bordeaba la carretera. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el llanto continuó. Era claro, era real. Era el llanto de un niño pequeño que parecía estar perdido. Pensé en mi hijo. Pensé en cómo me sentiría si él estuviera solo en el monte, llorando, asustado, sin saber dónde estaba, así que desvié el camino. Entré en el monte, seguí el sonido del llanto. El llanto parecía estar siempre a unos metros de distancia. Avanzaba conforme yo avanzaba. Parecía alejarse mientras yo me acercaba. Continué caminando. Continué siguiendo el sonido, más y más adentro del monte. La luz del día comenzaba a disminuir. El sol estaba bajando. Las sombras entre los árboles se volvían más oscuras, pero el llanto continuaba, llamándome, atrayéndome. Llegué a una zona especialmente oscura, una zona donde los árboles eran tan densos que la luz del sol casi no llegaba. Y entonces el llanto se detuvo, de repente, completamente. El silencio fue casi tan aterrador como el llanto. Fue entonces cuando la vi, a través de los árboles, entre las sombras. Había una mujer, una figura oscura caminando lentamente entre el monte. Llevaba ropa oscura, un vestido largo. Su cabello era largo también, tan largo que cubría parte de su rostro, y se movía de una manera que no era completamente natural. Se movía como si no estuviera acostumbrada a caminar de esa forma, como si su cuerpo no fuera completamente humano. Nuestros ojos se encontraron. Aunque no podía ver claramente su rostro, podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir su atención sobre mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Un escalofrío que venía desde el fondo de mi alma. Sin pensarlo más, di la vuelta, y comencé a caminar, después a trotar, después a correr. Corrí por el monte, sin cuidado, sin dirección. Solo quería alejarme de esa mujer. Eventualmente llegué a la carretera. Llegué a mi carro, entré, cerré la puerta y manejé. Manejé tan rápido como pude hacia mi casa. Llegué cerca de las 7 de la noche. Mi esposa Carmen estaba esperándome. Estaba comenzando a preocuparse porque llegaba tarde. Cuando vio mi cara, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Lisandro?, preguntó. Le conté todo. Le conté sobre el llanto. Le conté sobre seguir el sonido. Le conté sobre la mujer en el monte. Cuando terminé de hablar, Carmen se puso pálida. Esa no era una mujer normal, dijo Carmen. Puedo sentirlo, hay algo malo en esa historia. Probablemente fue solo una coincidencia. Traté de convencerla. Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. Por favor, Lisandro, dijo Carmen agarrándose de mí. Por favor, cuida muy bien a nuestro hijo, tengo un mal presentimiento. Por favor, la abracé. Le prometí que cuidaría a nuestro hijo, que nada le pasaría, pero en el fondo, yo también tenía un mal presentimiento. Esa noche, cuando dormía junto a mi esposa y mi hijo, sucedió. El bebé comenzó a llorar.
Pero no era un llanto normal, era un llanto desesperado, como si estuviera aterrado, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Me levanté de la cama, traté de calmarlo, lo mecí, le hablé suavemente, pero continuaba llorando. Y fue entonces cuando Carmen me tocó el brazo. «Lisandro», susurró, «mira hacia la ventana». Levanté la vista lentamente, y mi corazón casi se detiene. Había una silueta, una figura oscura, parada frente a la ventana, observando hacia adentro, observando hacia el cuarto donde estábamos mi hijo y yo. «¡Despierta!», grité, aunque ya sabía que mi esposa estaba despierta. Ambos vimos cómo la silueta se movía, cómo la mujer caminaba lentamente fuera de la ventana, desapareciendo hacia un lado de la casa. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen temblando. «No lo sé», respondí. «Pero tenemos que asegurar las puertas, tenemos que asegurar las ventanas». Pasé el resto de la noche verificando que todas las puertas estuvieran cerradas, que todas las ventanas estuvieran aseguradas, mientras Carmen sostenía a nuestro hijo, intentando calmarlo. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, el bebé finalmente se calmó y se durmió. Pero Carmen y yo nos quedamos despiertos, observando, esperando. Durante los días siguientes las cosas empeoraron. Cada noche a la misma hora, mi hijo comenzaba a llorar. Lloraba como si estuviera aterrado. Y casi siempre, pocos minutos después del llanto, veíamos la silueta de la mujer afuera de la casa. A veces estaba frente a la puerta, a veces frente a una ventana, a veces simplemente caminaba alrededor de la casa, observando. Una noche escuché pasos en el techo, pasos que caminaban lentamente sobre las láminas de mi casa. Otra noche vi la cara de la mujer a través de una ventana, solo por un segundo. Antes de desaparecer, Carmen estaba aterrada, yo estaba aterrado, y nuestro hijo parecía estar viviendo su propia pesadilla, llorando todas las noches, asustado de algo que Carmen y yo no podíamos entender completamente. Finalmente, después de una semana de esto, decidimos buscar ayuda. Decidimos visitar a un curandero del pueblo, un hombre mayor que supuestamente sabía cómo lidiar con estas cosas. Cuando le conté la historia al curandero, su expresión se puso seria. «Lo que están describiendo», dijo el curandero, «es una bruja que busca almas frescas, busca bebés recién nacidos, quiere el alma de su hijo». «¿Por qué?», pregunté, aunque no quería escuchar la respuesta. «Porque las almas frescas son puras, porque los bebés sin protección espiritual son vulnerables, porque para algunas brujas, el robo de un alma es una forma de poder, una forma de vida». El curandero me dio recomendaciones, amuletos, instrucciones sobre cómo hacer protecciones, líneas de sal, oraciones específicas, todo lo que supuestamente podía ayudar. «O pueden irse», dijo el curandero finalmente. «Pueden abandonar la casa y mudarse lejos de aquí. A veces, alejarse geográficamente es la única forma de romper la conexión». Carmen y yo discutimos. Decidimos intentar las protecciones primero. No queríamos abandonar nuestra casa. Habíamos trabajado duro para tenerla, así que hicimos todo lo que el curandero recomendó. Colocamos cruces en las paredes, colgamos amuletos en las ventanas, colocamos líneas de sal en las puertas y alrededor de las ventanas. Rezamos. Cada noche rezábamos, pidiendo protección, pidiendo que la bruja se fuera. Y durante algunos días pareció funcionar. La bruja no apareció, o al menos no la veíamos, pero después regresó. Las apariciones continuaron. La bruja seguía rondando, seguía buscando una forma de entrar. A veces veíamos su silueta observando desde la oscuridad, mirando hacia las ventanas, mirando hacia donde dormía mi hijo. Otras veces escuchábamos pasos que caminaban alrededor de la casa, lentamente, deliberadamente, como si estuviera esperando algo, como si supiera que eventualmente bajaríamos la guardia. Lo más perturbador era que mi hijo siempre comenzaba a llorar minutos antes de que la figura apareciera, como si pudiera sentirla, como si supiera que estaba llegando. Pasaron varias semanas así, una rutina aterradora, protecciones, rezos, la bruja rondando, mi hijo llorando, noches sin dormir,
Días de ansiedad, Carmen estaba envejeciendo visiblemente. El estrés la estaba consumiendo. Yo mismo estaba al borde del colapso mental. Una tarde, mientras estaba rajando leña en el patio, en un intento de mantenerme ocupado, escuché un sonido que cambió todo. El llanto de mi hijo. Un llanto fuerte, desesperado, diferente a los anteriores. «¡Carmen!», grité, «algo está mal». Ambos corrimos hacia el cuarto del bebé, y cuando abrimos la puerta nos congelamos. Junto a la cama de nuestro hijo estaba la bruja. No era una silueta, no era una sombra, era ella, en forma física, sólida. Estaba inclinada sobre el bebé, como si estuviera observándolo, como si estuviera a punto de hacer algo. Su cabello largo caía sobre su rostro, pero podía ver suficiente. Podía ver que tenía los ojos abiertos. Podía ver que estaba mirando a mi hijo. «No», grité, y avancé hacia ella. Pero entonces la bruja giró lentamente la cabeza hacia nosotros y desapareció. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si fuera un fantasma. Como si mi mente la hubiera inventado. Pero mi hijo seguía llorando. Mi esposa seguía temblando. Y ambos sabíamos que había sido real. Que la bruja realmente había estado en el cuarto con nuestro hijo. En ese momento no necesitábamos discutir. No necesitábamos pensar. Sabíamos exactamente qué hacer. «Empaca lo esencial», le dije a Carmen. «Nos vamos, ahora». No nos llevó mucho tiempo. Solo agarramos lo que necesitábamos. Ropa, dinero, documentos importantes. Dejamos la casa. Dejamos años de trabajo. Dejamos nuestras vidas. Manejé durante horas, sin saber exactamente a dónde íbamos, solo sabiendo que necesitábamos estar lejos. Lejos de esa bruja. Lejos de ese lugar. Finalmente llegamos a otro pueblo. Un pueblo que nunca había visitado. Un pueblo donde nadie nos conocía. Encontramos una casa pequeña para alquilar. Y nos quedamos ahí. Durante el primer mes vivimos con miedo. Cada noche esperaba verla. Esperaba escuchar pasos. Esperaba que encontrara la forma de localizarnos. Pero no vino. Pasaron los meses. Pasó un año. Y la bruja nunca regresó. Eventualmente mi familia y yo intentamos establecer una nueva vida. Conseguí un nuevo trabajo. Carmen comenzó a sonreír de nuevo. Mi hijo creció de forma normal, sin llorar todas las noches, sin ese miedo palpable. Pero sé que nunca estaremos completamente seguros, porque aunque la bruja no ha regresado, aunque parecemos estar a salvo, sé que está ahí afuera, en algún lugar, buscando, esperando. Historia 2. Hay cosas que aparecen en nuestras vidas sin explicación, cosas que comienzan pequeñas, casi imperceptibles, y que gradualmente crecen, se hacen más grandes, se hacen más cercanas, hasta que te das cuenta de que estás siendo acechado, que algo te ha marcado, y que la única forma de salvarte es abandonar todo. Esta es mi historia, la historia de cómo vivía solo en una casa de campo, de cómo una mujer extraña comenzó a rondar mi propiedad, de cómo su presencia creció cada día, cada noche, hasta que no pude soportarlo más, hasta que tuve que huir. Soy Clemente, vivo en una zona rural de Michoacán, y aunque escapé de esa casa, sé que ella continúa ahí, esperando, en ese árbol viejo, esperando a que alguien más cometa el error de vivir en esa propiedad. Me llamo Clemente y vivía solo en una pequeña casa. Mi casa estaba ubicada cerca de unas parcelas grandes. Tenía mi propia tierra, mis propios animales. Trabajaba duro. Vivía una vida simple. Era una existencia solitaria pero tranquila. O al menos lo era. Tengo 47 años. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Simplemente trabajé la tierra. Cuidé mis animales. Y pasé mis días bajo el sol. Mis noches bajo las estrellas. Era una vida que me satisfacía. Una vida que podía vivir solo. Pero hace casi 4 meses todo cambió. Una tarde gris, nublada. Mientras regresaba de trabajar en mis parcelas vi algo extraño. En medio de un campo seco, sobre un árbol viejo, una mujer.
completamente vestida de negro. Pero no estaba de pie. No estaba sentada como una persona normal. Estaba agachada, de una forma que no era posible para un cuerpo humano, como si sus huesos no tuvieran límites, como si pudiera contorsionarse en formas que deberían ser imposibles. Me detuve, la observé. Pensé que era alguien del pueblo. Tal vez alguien gastando una broma, algo absurdo. Pero cuando la observé más de cerca, vi cosas que me hicieron sentir incómodo. Su sonrisa era demasiado grande. Se extendía demasiado en su rostro, como si su boca estuviera hecha de goma. Y sus ojos, parecía que no parpadeaba, solo me miraba, con esa sonrisa imposible, sin pestañear nunca. Continué caminando hacia mi casa, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto, en esa mujer, en esa sonrisa, en esos ojos que no parpadeaban. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de pensar en ella, en esa sonrisa, en esa forma imposible en que estaba agachada en el árbol. Alrededor de la medianoche escuché algo. Pasos. Alguien caminaba alrededor de mi casa, lentos, deliberados, como si algo investigara, como si algo buscara una forma de entrar. Salté de la cama, corrí a la ventana, miré afuera. Estaba oscuro, muy oscuro. No podía ver a nadie, pero podía ver algo. Marcas. En la tierra alrededor de mi casa. Huellas. Que rodeaban toda mi propiedad. Como si algo grande hubiera estado caminando alrededor. Una y otra vez. El miedo me invadió, porque sabía, sin entender por qué, que esas huellas no eran de un animal normal. Eran huellas de algo más, de algo que no quería ser visto. Pasé el resto de la noche despierto, vigilando, esperando. A la mañana siguiente decidí ignorar lo que había pasado. Era irracional. Probablemente fue un animal. Probablemente la mujer en el árbol fue solo mi imaginación. Estrés, cansancio, nada más. Pero durante los siguientes días continué viéndola. La vi detrás de una cerca, observándome mientras trabajaba. La vi entre los maizales, parada, inmóvil, con esa sonrisa imposible. La vi junto a un pozo abandonado que había en mis tierras, simplemente parada, mirándome, sin moverse, sin hablar, y cada día estaba más cerca. Lo que me aterraba era que nadie más parecía verla. Cuando pasaban otros en el camino, no parecían notarla. Era como si solo yo pudiera verla, como si ella hubiera elegido específicamente ser visible solo para mí. Las noches comenzaron a ser peor. Escuchaba risas, lejanas, que parecían venir del monte, del campo, de lugares oscuros, y golpes, suaves, en la puerta de mi casa, a medianoche, como si alguien golpeara muy suavemente, esperando a que abriera. Cuando abría no había nadie, pero siempre algo había cambiado. Una silla movida, una ventana que estaba cerrada ahora estaba abierta, como si estuviera burlándose de mí, como si jugara conmigo. Una madrugada durante una tormenta feroz salí afuera. Necesitaba aire fresco. Necesitaba escape mental del miedo que me consumía. Y la vi, de pie en medio del camino que conducía a mi casa, completamente inmóvil bajo la lluvia, con su vestido negro pegado a su cuerpo delgado, con esa sonrisa, observándome, sin parpadear, sin moverse. Nos quedamos así, mirándose, durante horas, mientras la lluvia caía, mientras la tormenta rugía alrededor de nosotros. Cuando finalmente comenzó a amanecer, ella simplemente desapareció. Se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí, pero yo sabía que había estado ahí. Sabía que era real, y sabía que estaba jugando conmigo. Los siguientes días decidí ignorarla. Decidí que si no le hacía caso, tal vez se iría. Tal vez encontraría a otra persona. Tal vez simplemente se aburriría y desaparecería. Pero fue al revés. Cuanto más intentaba ignorarla, más agresivas se volvían sus apariciones. Ahora la veía incluso de día, en los reflejos de los charcos cuando caminaba, en las ventanas de mi casa cuando pasaba, entre los árboles del monte, siempre observándome, siempre con esa sonrisa. Una noche,
Escuché que algo entró en el corral donde mantenía mis animales. El sonido de pasos, de movimiento, de algo grande. Tomé una lámpara. Salí corriendo. Necesitaba proteger a mis animales. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y la vi, de pie, en el corral, entre mis vacas y mis gallinas. La mujer de negro. Esta vez la pude ver claramente. Bajo la luz de mi lámpara, su rostro, sus ojos completamente negros, como si no tuvieran iris, como si fueran solo pozos oscuros, y su sonrisa, esa sonrisa que llegaba desde sus orejas hasta sus mejillas, como si su boca estuviera cortada, como si fuera una herida que sonreía. Cuando me vio con la lámpara, cuando nuestros ojos se encontraron, ella se movió, con una velocidad que no debería haber sido posible. Corrió, saltó sobre la cerca y desapareció entre el monte, moviéndose de una forma que ningún cuerpo humano debería poder moverse. Me quedé paralizado, temblando, sosteniendo la lámpara, procesando lo que acababa de ver. Después de esa noche, comenzó el verdadero horror. Ella no solo aparecía en las noches, ahora la veía durante el día, en cada reflejo, en cada sombra, en cada lugar donde podía manifestarse. Mi vida se convirtió en una pesadilla constante, porque no había escape. No podía simplemente entrar a mi casa y estar seguro. Ella estaba en todas partes, esperando, observando, sonriendo. Una noche mientras dormía escuché un sonido diferente, un sonido que me paralizó. Era la vaca, una de mis vacas. No estaba haciendo sonido. Lo que escuché fue su ausencia, el sonido de que ya no estaba donde debería haber estado. A la mañana siguiente salí buscándola. Seguí los rastros en la tierra, las huellas que rodeaban el corral, las que conducían hacia el monte, hacia el árbol viejo, hacia donde había visto a la mujer por primera vez. Cuando llegué al árbol lo encontré, el cuerpo de mi vaca, colgando de las ramas, sin vida, rígido, como si hubiera estado ahí durante días, junto a los pájaros que había visto semanas atrás, todos colgando, como trofeos. Y entonces escuché algo, una voz, susurrando, mi nombre, Clemente, 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 viniendo desde arriba, desde las ramas del árbol. Levanté la vista, y lo que vi fue lo peor que he visto en mi vida. Figuras, negras, sentadas en las ramas del árbol, muchas figuras, todas observándome, todas sonriendo esa sonrisa imposible. No eran solo ella, eran muchas de ella, o eran muchas cosas como ella, criaturas que no debería haber visto, criaturas que pertenecían a la oscuridad. Corrí como nunca había corrido, de regreso a mi casa, saltando sobre cercas, atravesando campos, queriendo simplemente llegar a la seguridad de mi hogar. Entré, cerré la puerta, pasé todos los cerrojos, apagué las luces y me quedé en la oscuridad, esperando. Los susurros comenzaron. Alrededor de las paredes, voces que llamaban mi nombre, voces que susurraban cosas que no podía entender, voces que sonaban como la de ella, pero también como voces de otras cosas, otras criaturas. Pasé la noche ahí, en la oscuridad, escuchando, esperando, sabiendo que no podía continuar así, sabiendo que no podía vivir en esa casa, no mientras ella estuviera ahí, no mientras esas cosas estuvieran en el árbol viejo. A la mañana siguiente, tomé mis cosas más importantes, lo que pude cargar, y simplemente me fui. Caminé hacia el pueblo, hacia la casa de mi hermano, y le conté todo. Él pensó que estaba loco, pensó que había perdido la razón, pero cuando vio mi estado, cuando vio mi terror, cuando vio que hablaba en serio, simplemente me dejó quedarme. Nunca regresé a esa casa, nunca regresé a esas parcelas, nunca volví al árbol viejo. Han pasado varios meses. Vivo con mi hermano ahora. Tengo un trabajo en el pueblo. Intento vivir una vida normal, pero no puedo, porque cada vez que veo un reflejo extraño, cada vez que escucho un sonido que no puedo explicar,
Cada vez que pasa la noche y escucho risas lejanas, pienso en ella, pienso en esa sonrisa, en esos ojos completamente negros, en esas criaturas sentadas en las ramas del árbol viejo. A veces me pregunto si realmente escapé, o si ella simplemente me permitió irme, si simplemente decidió dejarme marchar, sabiendo que siempre podría volver por mí, porque ella sabe dónde vivo ahora, sabe dónde puedo encontrarme, sabe que vivo con mi hermano, sabe todo, y a veces cuando está muy oscuro, cuando está muy silencioso, creo que puedo verla. En las ventanas, en los reflejos, en las sombras de las paredes, sonriendo, observándome, esperando.